Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hemos llegado al quinto video para aprender a utilizar el multímetro desde cero y ya hemos aprendido a utilizar lo que es el voltímetro, lo que es el amperímetro y lo que es el ómetro, medidor de resistencia. Entonces hoy voy a explicarles cuál es la relación que tiene el voltaje, la corriente y la resistencia para que tengan un poco más de conocimiento de lo que es la electricidad básica, la electrónica básica y puedan aplicarla en sus automóviles o en cualquier dispositivo electrónico o eléctrico de sus casas. Nuevamente tenemos una fuente de 12 voltios. De paso, el nombre de voltio salió en honor a un físico inventor italiano que fue quien inventó la pila, Alexander Volta. El amperio, que es la unidad de medición de corriente, nació de André Marie Ampère, que fue un francés que también se dedicó a la parte de la electricidad, y en nombre a él se le dio la unidad de corriente de amperio, y en lo que es la unidad de resistencia se le dio en nombre de un alemán, un científico alemán que se llamó Georg Simon Ohm, es el de la letra Ohm, la omega, y vamos a ver cuál es la relación que hay entre esos parámetros. Es importante que lo sepan para que puedan tener una precisión en el diagnóstico y en el funcionamiento de todos sus componentes. Tenemos una fuente de 12 voltios, aquí en este caso voy a utilizarla para mostrarles la relación que existe. Por favor, si haces una toma del voltaje, ¿sí? Aquí este voltímetro analógico me está indicando 12 voltios y voy a mostrarles aquí en el multímetro que realmente tenemos eso. Vamos a utilizar una de las escalas de voltaje directo, ponemos en 20 voltios y vamos a conectar el terminal positivo. Como se dan cuenta, tenemos 12.1 voltios. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestro foquito, nuestra lámpara que teníamos anteriormente para indicar algunos detalles adicionales. Entonces vamos a intercalar el amperímetro, como ya les había enseñado en un video anterior. Dejamos el terminal común en su lugar e intercalamos la banana en el terminal que dice 10 amperios, lo conectamos al positivo. Quienes no hayan visto los videos de cómo se utiliza el amperímetro, les sugiero que vean en mi canal los videos correspondientes para que saquen cualquier duda que tengan. Entonces ponemos en 10 amperios, conectamos y tenemos lo siguiente, tenemos en la fuente 12 voltios, ¿sí? Que fue lo que acabamos de medir con el voltímetro analógico de la fuente y corroboramos con el multímetro en función voltios. Ahora tenemos una corriente de 0.4 amperios, ¿sí? Como se dan cuenta, está encendiéndose el foquito para verificar, para constatar que realmente está consumiendo. ¿Cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia? Se relaciona de la siguiente manera. Los 12 voltios debemos dividirlos, 12 voltios, como los voy a poner en la calculadora, debemos dividirlo para la corriente, 0.4, ¿sí? Y el valor que nos da es la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que este foquito alimentado con 12 voltios, este foquito que tiene una resistencia de 30 ohmios, nos produce una corriente de 0.4 amperios. Entonces, esa es la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente. Entonces, cuando tenemos una fuente de, por decir, 1 voltio y tenemos que le aplicamos una resistencia de 1 ohmio, nos va a producir una corriente de 1 amperio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para que tuviéramos una corriente de 1 amperio, la resistencia debería ser de 12 ohmios, ¿sí? Mucha gente se confunde con que, por ejemplo, si una batería es de 12 voltios, 30 amperios, va a dañar el foco. Es al revés. La resistencia propia es la que limita la corriente y no al revés. No es la corriente la que produce la resistencia. Entonces, tengan claro, tenemos un voltaje y una resistencia que produce una corriente. Entonces, para determinar esa resistencia,
lo que hay que dividir es el voltaje para la corriente y tenemos el valor de resistencia. Esta resistencia es lo que se llama resistencia dinámica. Ustedes no la van a poder medir si ponen la función de ohmios acá. Sí van a poder saber que el foco tiene una resistencia muy parecida a esto, pero no es la misma a la resistencia dinámica. La resistencia que se mide con el multímetro se denomina resistencia estática, ¿sí? Y generalmente casi todos los dispositivos electrónicos tienen una resistencia estática, que es la que se mide con el medio de resistencia, y una resistencia dinámica cuando se le conecta un voltaje. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con estas explicaciones ya tengan un poco más de claro cómo es el tema de la electricidad y electrónica para que puedan aplicar en sus automóviles, en cualquier dispositivo de sus casas. Puede ser un tema un poco complejo inicialmente, pero por eso lo he desglosado en varios videos, porque hay que aprender a utilizar primero bien el voltímetro, entender cómo es que funciona el voltímetro, todas las escalas, temas de polaridad, etcétera. Lo mismo con el amperímetro, lo mismo en el caso del medidor de resistencia u ohmímetro. Una cosa, por ejemplo, importante es que tiene que estar desconectada la fuente para poder realizar las mediciones. Y ahora estas relaciones que tenemos entre voltaje y corriente y ohmiaje, para que sepan exactamente cómo determinar problemas o funcionamientos correctos de equipos que ustedes tengan duda. Hemos visto cómo utilizar el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro. Entonces, esto lo vamos a utilizar prácticamente en nuestros automóviles. En los próximos videos voy a utilizar el voltímetro, amperímetro y ohmímetro de diferentes maneras. Entonces les aconsejo que se pongan duchos en el tema, vean los videos, practiquen todo lo que puedan, entérense de cómo funciona el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro para que sepan qué hace, cómo funciona la electricidad electrónica. En el próximo video quiero utilizar el voltímetro y el ohmímetro para mostrarles cómo medir un relé automotriz. Entonces no se lo pierdan, están invitados. Bien, amigos de mi canal, espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal, gracias por vernos, nos vemos, hasta la próxima.